Bueno, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer una base de datos a partir de Java, utilizando JSPs y utilizando servlets y obviamente conectándonos con MySQL Server. Prácticamente esta es nuestra página de bienvenida y lo que queremos hacer es agregar usuarios y ver la lista que tenemos, editar esa lista, por ejemplo borrar aquí un usuario, eliminemos a Mauricio, que se fue por ejemplo, editar a Julián. Por ejemplo, vamos a decirle que no se llama Julián, sino que se llama Alberto Ramírez, y que tiene su propio correo electrónico. No sé, pues observemos cómo pues Alberto ha cambiado. Esto también está muy abajo. Y cómo podemos también agregar usuarios. Nos vamos a inventar una celda. No sé, ya se dieron cuenta, había solamente dos. Vamos a inventarnos uno. Lo tiene aquí guardado. Guardar. Tenemos aquí esta entrada que nos dice cuál fue el último usuario agregado. Podemos aquí ver la lista donde efectivamente se ha agregado un nuevo usuario. Ok, pues ese es prácticamente el proyecto que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a hacerlo de una forma rápida, después con mayor atención lo trataremos de hacer un poco más explicado. Este es un trabajo para la Universidad Conrad Lorenz. Mi nombre es Harley Nacero y quiero, pues antes de empezar, agradecer a mis compañeros que me ayudaron muchísimo a hacer este proyecto. Bien. Entonces, en nuestra página de inicio, nuestro index, tenemos pues básicamente los dos botones que nos van a comunicar. Aquí en esto pues es necesario recordar que, por ejemplo, agregar es un botón directo JSP, nos va a mandar a la página JSP, pero en el botón que es editar nos va a comunicar es a un servlet, que es donde vamos a obtener las diferentes opciones de CRUD que podemos hacer: crear, editar, borrar, etcétera. ¿Listo? Entonces aquí le vamos a agregar a cada una de estas opciones del servlet un signo de interrogación que nos indica que lo que sigue es una variable. En mi caso se llama opción SQL y va a ser la segunda opción, que es la de editar. ¿Listo? Antes que nada es necesario recordar que tenemos que insertar dos librerías: la librería de MySQL Server JDBC Driver, que nos permite la conexión, y la librería MySQL Connector, que nos permite hacer la conexión, las dos. Bueno, tenemos cuatro paquetes: un paquete user DTO, que es donde tenemos todos los datos de nuestros usuarios, cédula, nombre, apellido, email, tenemos aquí nuestro constructor y tenemos los métodos setter and getter que nos permiten hacer los cambios. Es prácticamente lo mismo que el usuario, la clase usuario es exactamente lo mismo, solamente que lo creamos para hacer un poco más explicativo el ejercicio. Tenemos aquí la clase userDAO, que es en la cual nosotros realizamos los diferentes métodos. Por ejemplo, tenemos el create, la lista, hacer la lista, listar uno por uno, actualizar y eliminar. Y tenemos obviamente nuestro servlet, que es en la que estamos utilizando por medio de un switch case las diferentes opciones. Entonces, si pulso el botón número 1, que era lo que les mostraba ahorita, servlet, signo de interrogación, opción SQL, y aquí viene el 1, que sería para crear, el 2 para ver la lista, 3 para editar, 4 para eliminar, y un número pues algo loco, el 13, que nos permite solamente llamar al usuario al que vamos a editar o a eliminar. ¿Sí? Entonces vamos a explicar uno por uno. En esta parte tenemos nuestras páginas JSP, y tenemos el estilo en CSS, que hace que se vea así todo bonito, y el modelo, que es donde tenemos todas las validaciones de los campos del formulario. Entonces empecemos por agregar. Agregar es prácticamente una página pues común y corriente, es una tabla con la estructura común y corriente, y al final de la tabla tenemos el botón guardar, que es de tipo submit, que es el que nos va a enviar a el JavaScript donde vamos a validar la información. ¿Sí? Y aquí en la parte de esto sí es importante, pues vamos a ver el servlet que les decía,
Al hacer clic a ese guardar nos va a mandar al servlet, pero en la posición número 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es el servlet en la posición 1. Entonces vamos a utilizar aquí los siguientes atributos que ya los hemos definido, pero que los vamos a llamar de la página por medio del método request. Entonces cuando damos clic, envía por medio del servlet una respuesta con esos atributos, que en este caso lo llamamos request.getParameter y el nombre que le dimos al atributo. Cada uno de los campos de la tabla pues tenía su respectivo nombre. Bien, aquí en este momento vamos a crear un usuario nuevo, que es el que ya acabamos de ver. Entonces le vamos a pasar estos parámetros de entrada. Si corresponde con la validación que vimos ahorita, podemos crear un nuevo usuario. Y vamos a ir a decir DAO, que es, acuérdense de este paquete, DAO, y ejecutar la sentencia SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a buscar aquí nuestra sentencia SQL de create, ¿sí? Donde pues vamos a hacer la conexión. Estos nombres los puse afuera. Vamos a hacer la conexión con la base de datos que previamente debe estar creada, ¿sí? Que en nuestro caso nosotros le llamamos nuevas tecnologías. Y bueno, utilizando la tabla usuario, que es el nombre que yo le di a la tabla, vamos a insertar los siguientes valores: cédula, nombre, apellido, email, edad y teléfono. Entonces es una sentencia común y corriente. Lo único es que estos nombres ya vienen es a través de lo que pues nos envió el servlet, ¿sí? Y lo que estábamos comunicando con esta clase userDTO. Entonces a partir de esa clase DTO estamos llamando esos atributos que fueron cambiados ahí y los estamos insertando por medio de este comando en nuestra tabla de MySQL Server. Aquí mediante el objeto statements, que pues parte de la conexión, estamos insertando ese código SQL dentro de la tabla. ¿Listo? Entonces esa es la primera función. Segunda función del servlet. Vemos aquí la opción de ver la lista. Entonces, ¿qué pasa? En mi index yo lo había mandado aquí al servlet, como observamos, y la opción ahora va a ser la 2. Quiere decir que cuando vaya al servlet, voy a escoger aquí el caso 2, que me va a mandar a hacer eso. Entonces, en este momento tenemos un array list de tipo DAO, que va o está llamando, mejor dicho, el método DAO.listar, que es este que está acá. Entonces, listar, ¿cómo es? Creamos un array list donde vamos a guardar todos las filas o los usuarios que tenemos en el momento de la tabla. Creamos la conexión, el objeto statements y un result set, un objeto result set que nos permite ejecutar la sentencia select from usuario, es decir, todos los campos que estén en la tabla usuario. Como no sabemos exactamente cuántos son, vamos a utilizar un while para decirle que cada vez que ejecute la sentencia se vaya hacia la siguiente. Entonces result set, que era select from usuario, punto next, es decir, vaya a la siguiente fila hasta que no tenga más filas por delante. Entonces en ese momento tenemos nuestros atributos que los estamos llamando de ese result set, y aquí entre paréntesis vamos a poner el número de la columna en la que se encuentra dicho objeto. Entonces, por decir algo, la cédula se encuentra en la columna 1, el nombre en la columna 2 y así sucesivamente. Cuando hemos llamado todos estos atributos, los vamos a guardar en una clase, en la clase DTO, como ya lo habíamos mencionado, y le vamos a decir que lo agregue al array list. ¿Listo? Aquí en la parte de abajo pues tenemos las dos excepciones para que el programa no se nos reviente cuando haya un error de conexión. Pues básicamente de aquí, con esta opción listar, vamos a ver qué pasa en el servlet. Después de que se ha hecho eso, vamos a decirle que nos mande o nos redirija con esta opción request dispatcher a la página que se llama lista.jsp. Vamos a ver qué hay ahí. Entonces, como podemos observar, es también una tabla común y corriente, pero pues en esta ocasión ya esto no van a ser filas, no van a ser filas, sino van a ser columnas. Y la parte del contenido de la tabla viene dado por un for each, que es pues continuando con lo que habíamos dicho antes. Como no sabemos cuántas filas tienen actualmente la tabla, va a ser el recorrido una por una.
un for. Entonces vamos a crear un valor que se llama user, del cual vamos a obtener los atributos. Entonces user.cédula, user.nombre y así. Entonces de esta forma, con este esquema, vamos a llamar las filas de la columna, de la tabla, perdón. Y en la parte del lado de la tabla, pues necesitamos lo que vemos acá, editar y eliminar estas dos. Entonces estamos creando los botones aquí en la otra columna. En una sola columna los estamos creando. Entonces en esta ocasión, por ejemplo, para la opción de editar, lo vamos a mandar al servlet, pero con la opción número 13, que era la que estábamos viendo. Vamos a ver qué hace ahí ese servlet. Entonces servlet en el caso 13 nos está diciendo que reciba un criterio. Vamos a ver cuál es el criterio, o por qué necesitamos que sea en este caso 13, a donde nos redime ese caso 13. Entonces estamos creando el array list, el request, y si la función, aquí en el array list le estamos diciendo que al array list le agreguemos la selección que hemos hecho, la lista uno por uno. ¿Por qué hacemos esto? Vamos a ver acá. Listar uno por uno nos permite que solamente se liste, o se llame, la fila a la que hemos llamado. Entonces, por decir algo, si yo le doy aquí editar a esta fila, solamente me va a traer el contenido de esa fila, que son todos estos datos. Para eso lo listamos de esa manera. Entonces, de la misma forma, el resto se repite. Lo único diferente aquí es, pues, obviamente la sentencia select, porque ya no es en general, sino donde cédula sea igual a la variable id que le estamos dando por parámetro. Entonces, cuando tenemos esto es lo que está llamando, pues aquí el servlet, estamos agregando, por medio de la release, estamos agregando un nuevo usuario a la base de datos. Y si la conexión resulta exitosa, pues lo vamos a redirigir hacia la página que se llama actualizar JSP. Es otra página, también común y corriente, pero como podemos observar en la parte de arriba, tenemos la acción de perdón, esta no es actualizar, esta es. Entonces aquí en esta tabla actualizar vamos a volver a formar la tabla. Entonces estamos nuevamente haciendo la tabla, pero en esta ocasión este user nos va a servir para poder llamar los datos de la tabla que hemos actualizado. Y en la parte de abajo, pues obviamente tenemos nuestros botones que nos van a decir actualice, envíe el formulario, valídelo, y pues es prácticamente lo que hacemos aquí, actualizar. Entonces fue al servlet, actualizó y me redirigió hacia la página inicial. Entonces, ¿dónde me reinició? Aquí en el servlet. Le dije si la conexión resulta correcta y si hacemos todo correcto, me va a mandar actualizar. De actualizar me va a mandar hacia la opción del servlet en la parte 3, y la parte 3 es esta, donde pues recibamos los criterios, los atributos, perdón, creamos el usuario, le damos actualizar a través del método DAO actualizar, que es el que viene acá. Entonces en este DAO actualizar lo que estamos haciendo es cambiando la sentencia SQL por una update, y como hicimos anteriormente, estos parámetros ahora vienen dados es por el documento del user.dto, que es donde tenemos todos los atributos. Ejecutamos la sentencia SQL, ojo con esto, necesitamos update, execute update, no podemos execute query. Sufrí como media hora encontrando ese pequeño detalle, pero bueno, eso es lo que nos permite la conexión. Entonces cuando hacemos esa opción aquí en el server caso 3, nos va, después de actualizarla, nos va a redirigir a la página de bienvenida, al index. ¿Listo? Bueno, la otra opción, aquí está. Entonces editar me manda al index, y ahora vamos a ver con eliminar. Entonces es la opción número 4. ¿Cómo sabemos que es la opción número 4? Porque cuando pulsamos al botón aquí en esta parte de la lista, que es donde está actualmente, le dijimos aquí mándeme al servlet en la opción número 4.
Entonces el servlet en el caso 4 va a recurrir al método que viene de la clase DAO, que se llama eliminar, y de la misma forma que con editar le pasamos un parámetro de entrada que nos dice cuál es el que debemos eliminar. Entonces para la eliminación aquí viene, es mucho más sencillo que las anteriores. El comando es delete from usuario where cédula, y aquí viene la variable que se la estamos pasando por parámetro a través de este setString. Entonces después de que hacemos eso, vamos a ver qué nos hace el servlet. Lo redirige hacia la página servlet.opción igual a 2, que si recordamos es la página que nos permite ver la lista. ¿Esto para qué? Para que de una vez actualice y nos permita ver el cambio que se ha realizado. Pues prácticamente ese es todo nuestro código. Espero que les sirva de mucha ayuda.